Seguimos con otros dos temas, pero antes quiero mencionar el libro que les recomendé, Evangelio y Reino, una perspectiva cristiana del Antiguo Testamento. Este libro es como una introducción a la teología bíblica de la historia de la redención, y el autor es Graham, que es G-R-A-E-M-E, Goldsworthy. Golds es G-O-L-D-S, Worthy, W-O-R-T-H-Y. Y tengo algunas copias de este libro disponible. Y estoy un poco arrepentido, hubiera asignado este libro para este curso, porque realmente tiene mucho que ver relacionando el reino de Dios, los pactos en el Antiguo, con la realización en el Nuevo. Vamos a hablar de dos temas. Pues ya hemos visto el reino de Dios, Hijo del Hombre, ahora las parábolas y los milagros. Obviamente dos elementos muy prominentes, muy importantes en los evangelios. Las parábolas, ¿qué son? Hay una variedad de figuras de lenguaje en los evangelios, incluyendo algunos en hermenéutica, una lista más extensa de diferentes figuras. Tenemos metáfora, es una comparación figurativa. En Lucas Jesús dice, ve y dile a ese zorro, hablando de Herodes, ¿no? Entonces es una metáfora, pues comparando a Herodes con un zorro. Y luego símil es básicamente como una metáfora, pero es usar la palabra como, es decir, él es como un zorro. O sea, esto sería un símil. Sinócdoque es parte por el todo. Cuando Jesús dice, si alguien te pega por una mejilla, dale la otra mejilla. O sea, aquí está hablando de pues una parte del cuerpo, pero está hablando de todo. Está diciendo, luego dice, si quiere quitarte tu saco, dale también tu abrigo. O sea, es lo que sea. O sea, si él te pide algo, pues dale todo. Alegoría es una narrativa con múltiples doble sentidos. Es decir, que hay muchos elementos que corresponden a otros aspectos. O sea, tienen un significado al otro nivel. Y historia o cuento ejemplar. Hubo un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y en el camino los bandidos lo agarraron. O sea, es una historia o un cuento ejemplar, dando un ejemplo de algo. También hay parábolas, y las parábolas pueden emplear uno o más de estas figuras de lenguaje. O sea, una parábola puede ser una metáfora, un símil, un sinócdoque, una alegoría o una historia ejemplar. Entonces, parábola en sí es una categoría amplia, no con fronteras muy específicas. Algunos tratan de definir muy específicamente qué es una parábola, pero como hay diferentes niveles, diferentes manifestaciones o diferentes ejemplos que son muy distintas. Puede ser una línea, una comparación muy rápida. El reino del cielo es como grano de mostaza que empieza chiquito y crece. Entonces es una parábola, pero es más bien como un símil un poco extenso. Y una parábola también puede ser algo tan extenso como el sembrador salió a sembrar. Y hay niveles muy múltiples ahí de su significado. Entonces hay una gama entre comparaciones sencillas y narrativas extendidas. Y todas estas cosas llamamos parábolas. ¿Y qué tienen en común? Que usan lenguaje figurativo. Entonces, narrativas figurativas que tienen un propósito didáctico y religioso o ético. C.H. Dodd, que ha escrito un libro muy importante sobre las parábolas de nuestro Señor, él da una definición. La parábola es una metáfora o símil
tomado de la naturaleza o la vida cotidiana que arresta la atención del oyente por su viveza o extrañeza y deja la mente con suficiente duda acerca de su aplicación específica para provocarla al pensamiento activo. Entonces, una definición poco extensa, pero capta muy bien, porque dice, pues, ¿qué es? Básicamente es una metáfora o símil extendido, y es tomado de la naturaleza o de la vida cotidiana, no está tomado de cosas extrañas o desconocidas, al contrario, pero llama la atención, tiene un gancho, hablando retóricamente, te cautiva de alguna forma. ¿Por qué? Porque es algo raro o algo muy vivo, algo te llama la atención, pero no te explica todo, te deja con dudas, para que quedes ahí diciendo, ¿qué querrá decir con eso? ¿Qué me significa a mí? Entonces, pues esta definición es bastante buena para captar no solamente qué es, pero cómo funciona una parábola. Hay dos extremos de interpretación. Hay elaboración extremosa y hay simplificación extremosa. La elaboración extremosa asigna significados espirituales a muchos aspectos, muchos detalles de la parábola. Este tipo de interpretación alegórica era común entre los padres como Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Juan Crisóstomo, Ambrosio y hasta Agustín. Y podemos llamar esto alegorización de las parábolas. Un ejemplo famoso y muchas veces burlado, usado como lo estoy usando como un mal ejemplo, la interpretación de Agustín de la parábola del buen samaritano en Quaestiones Evangeliorum 2:19. Identifica el viajero con Adán, Jerusalén con el estado de bendición, Jericó con mortalidad, los ladrones con el diablo y sus ángeles, el robo con quitarle su inmortalidad, la golpiza con convencerle a pecar, su estado como medio muerto, porque es la expresión en griego medio muerto, con su capacidad de conocer a Dios, pero por otro lado su opresión por el pecado, el sacerdote y el levita con el sacerdocio del Antiguo Testamento, el samaritano con Jesús, las vendas con el restringimiento del pecado, el aceite con la esperanza, el vino con la exhortación de trabajar con fervor, el animal con la carne, o sea, el animal donde lo cargó, lo montó, con la carne humana de la encarnación, el montar el animal con creencia en la encarnación, la posada con la iglesia, el mañana cuando va a ir y viajar con después de la resurrección, las dos monedas con los dos mandamientos de amar, o sea, amar a Dios y amar al prójimo, o con la vida actual y la vida eterna. O sea, podemos ver qué tan flexible es la alegoría, porque puede tener significados muy distintos. El dueño de la posada es el apóstol Pablo. La promesa de pagar todo, o sea, cuando regrese, es el consejo de Pablo de quedarse célibe o su propósito de predicar el evangelio gratuitamente. Impresionante. O sea, encontró significados no obvios en muchos de los detalles de esta historia. Otro extremo es la simplificación. Ha habido una reacción contra la alegorización. Algunos insisten en que la parábola tiene un solo punto, y a lo mejor, no sé si hayan escuchado esto, pero muchos así enseñan. Cada parábola tiene un punto, hay que llegar al grano y luego casi como descartar lo demás. El grano es lo importante. El problema con esta perspectiva es que no es suficientemente flexible para apreciar una parábola compleja como la del sembrador. A lo mejor para algunas parábolas sencillas está bien, pero una parábola como el sembrador, ya la analizamos y vemos que funciona en diferentes niveles. Es mejor contemplar una gama, desde el símil más sencillo hasta la parábola más compleja.
y no tratar de dar como un saco que le quede a todos, o sea, un solo significado o múltiples significados ilimitados. A veces es difícil decidir si un elemento de una parábola tiene un significado aparte o si solamente agrega vivacidad a la narrativa. Pero no debemos sentirnos como Agustín y otros, como obligados a encontrar un significado espiritual en cada detalle. ¿Por qué? Puede estar allí simplemente para hacer más viva la descripción. ¿Qué significa? Pues no significa nada en sentido de algo aparte. No tiene una referencia espiritual, simplemente da vida a la parábola. Vamos a hacer un ejemplo. La mostaza, una parábola muy sencilla, un versículo. ¿Qué función tienen las aves en la parábola de la semilla de mostaza? Algunos han alegorizado muchos elementos de la parábola e identificado el árbol con la iglesia y las aves con los creyentes. Ahora, puede ser el árbol con la iglesia, o sea, esto puede ser algo no tan extraño, porque está hablando del crecimiento del reino y el árbol crece y llega a ser todo un árbol, de una semillita. Entonces no diría que es la iglesia, más bien es el reino, pero la iglesia participa en el reino, es el pueblo del reino. Y él toma el otro paso y él dice, ok, hay aves, si esta es la iglesia, entonces hay aves dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué son? Pues son los creyentes. Otros han dicho que las aves no deben estar ahí. Otros están diciendo que son invasores, son maldad, son falsos hermanos dentro de la iglesia. Es otra interpretación. Sin embargo, no hay nada en la parábola misma, ni en el contexto, para indicar que las aves representen algo bueno o malo. O sea, nada nos apoya ahí. O sea, es tomar pasos más allá de la información que tenemos. Yo digo que las aves son un detalle que enfatiza el punto principal. ¿Qué es el punto principal? El crecimiento de algo muy pequeño en algo muy grande. Y pues las aves, ¿qué representan? Pues aves. Y están ahí, ¿por qué? Porque hay mucho lugar, es amplio, es un árbol, pueden hacer sus nidos allá, o sea, está grande, y es el punto de esa parábola. Entonces, podríamos decir que aquí, en esta parábola sencilla, hay un punto principal, y no debemos perder de vista lo que es ese punto principal. A menos que hubiera algo en que apoyarnos, pero como no hay, pues no hay otro significado, ¿no? En eso, de las aves. Vamos a ver como una doble prueba para tratar de ayudarnos a interpretar los detalles. Cómo determinar si tienen un significado aparte. Entonces ahorita voy a darles una como doble prueba. Un ejemplo más complejo es la parábola del sembrador, porque aquí si decimos un solo punto, vamos a meternos en problemas. Jesús asignó significados a varios elementos de la parábola: el sembrador, la semilla, las 4 tierras, los 4 resultados, las espinas, las aves, en este caso sí, y el sol, y probablemente otros detalles. Entonces, esta parábola es más como una alegoría. Y ustedes me han escuchado criticar severamente la interpretación alegórica. Sin embargo, hay un caso en el cual debemos interpretar alegóricamente. ¿Cuándo? Jesús hace lo mismo. Cuando Jesús hace lo mismo, cuando tenemos una alegoría. Una alegoría debe interpretarse alegóricamente. La historia no, y es lo que fue mi crítica principal, que la historia no debe interpretarse alegóricamente, pero sí la alegoría, por supuesto. Al mismo tiempo, Jesús no explicó qué significa el fruto, sino repitió la metáfora aún en su explicación. Si comparamos su explicación con la parábola, luego repite las mismas palabras básicamente para hablar del fruto. El fruto da 30, 60, 100 por 1. Pero no interpreta qué es el fruto, ni nos dice qué significan 30, 60, 100.
¿Hay significados específicos? ¿30 significa algo? ¿60 significa algo? ¿100 significa algo? No nos dice. Probablemente son detalles que enfatizan lo abundante del fruto. O sea, ¿quién no quisiera ganar 30 por una inversión de 1? O sea, increíble. 60, o sea, fascinante. 100, jamás he escuchado eso. O sea, es una inversión impresionante. Probablemente está enfatizando lo abundante, pero también dándonos una pista de que aún en la buena tierra hay diferencias. Entonces, hay diferencias entre las 4 tierras de su producción o falta de, pero aún en la buena tierra, las buenas tierras, hay diferencias. Algunos producen, todos producen muy bien, por supuesto. O sea, 30, excelente. 60, fascinante, excelente, increíble. Y 100, ni hablar. Pero aún entre la buena tierra hay diferencias. Pero no nos ha definido muy bien qué es el fruto. Entonces ahí tenemos que tratar de buscar pistas para describir y explicar qué es el fruto. Bien, en cuanto a la interpretación de detalles, estos como, debemos buscar 2 evidencias. Y no quiero poner esto como regla fija siempre, pero 2 cosas debemos buscar. Debemos buscar que la interpretación de un detalle funcione dentro de la parábola, que sea coherente con la parábola. Por ejemplo, las aves en el árbol de mostaza son invasores, son enemigos. ¿Hay algo en la parábola que nos indica eso? Nada. Y hasta choca con la parábola, o sea, no va de acuerdo. No sentimos, escuchando la parábola, no sentimos invadidos, no nos sentimos como violados, invadidos, o sea, no hay ese sentido de que, ay, las aves no deben estar ahí. Pero en la parábola del sembrador, cuando las aves vienen y comen la semilla, ¿qué queremos hacer? Queremos ayuntarlos, queremos espantarlos, porque no deben estar comiendo la semilla. Entonces sentimos como ese sentido de invasión. Entonces debe funcionar dentro de la parábola. Y también que haya, y esta es la otra cosa, que haya una referencia dentro o fuera de la parábola que apoye cierta interpretación. Por ejemplo, si estamos buscando entender fruto, no nos explica Jesús qué es el fruto. Entonces tenemos que ir más allá de la parábola. Tenemos que tratar de entender qué es fruto. Y tendríamos que dar una leída de los evangelios para encontrar si Jesús en otras ocasiones usa la palabra fruto. Como cuando Juan el Bautista dice a los que venían con él, produzcan fruto de acuerdo con el arrepentimiento. Entonces, ¿qué sería fruto de arrepentimiento? Pues cambio de comportamiento podría ser. Tendríamos que buscar otras ocasiones cuando hay mención de fruto. Cuando hay otra parábola que dice que el reino será arrancado de ustedes y será dado al pueblo que le da fruto. Creo que usa otra vez la palabra, se me está llegando en este momento esa conexión, pero no me acuerdo si bien dice fruto en esa conexión. Tendría que revisar. Y si luego, ya que terminemos de examinar los evangelios, quizás ir más allá y ver, Pablo, ¿qué entendió con fruto? El fruto del Espíritu, quizás. Entonces, ahora podemos regresar a la parábola y luego meter nuestra idea. Vamos a decir que es crecimiento espiritual en la vida del creyente. Y luego hacer la pregunta, ¿esta interpretación funciona? ¿Funciona bien con la explicación de Jesús? Yo diría que sí, porque está hablando del efecto de la palabra en las vidas de las personas. Entonces yo diría, pues sí, funciona bien. Podríamos también pensar en Pablo, que Pablo habla del crecimiento también en cuanto a multiplicación. Creo que menciona
la imagen de la primicia. Él habla de las primicias de los gentiles que él está presentando a Dios. Entonces podría ser también otra referencia. Quizás otra referencia podría ser la evangelización y la multiplicación. Podría ser. Pues regresamos a la parábola y vamos a ver si cabe. Y cabe quizás no tan bien como crecimiento espiritual, pero quizás podría caber ahí. Pero aquí tenemos una doble prueba. Que funcione bien dentro y que tenga referencia que apoye de fuera. Ya había, no sé, entre los judíos o de alguna otra parte, esa idea o esa manera de interpretar las escrituras de manera alegórica, o de dónde sacó Agustín y todos ellos esa tendencia pues, de interpretar la Biblia. Sí, hubo Filón, era un filósofo judío en Egipto. Filón interpretaba alegóricamente y probablemente por esa influencia en Egipto, en Alejandría, Orígenes y Clemente de Alejandría eran muy dados a interpretar alegóricamente. Entonces había interpretación judía alegórica también. Y hay alegorías en el Antiguo Testamento. Hay como cuando Natán viene con David y le presenta una alegoría y debemos interpretarla alegóricamente, porque así la interpreta Natán. Entonces hay alegorías en el Antiguo Testamento, pero estamos distinguiendo entre ellas y una interpretación alegórica de partes que no son alegóricas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a pensar en las parábolas. Una alegoría podría ser como el buen samaritano. No, el buen samaritano más o menos un ejemplo. O sea, el sembrador es más como una alegoría con múltiples ideas, múltiples significados espirituales. Ese es más como alegórico. Y otros, como mencioné, el buen samaritano es más como un ejemplo. Pues, ¿qué significan los ladrones? Pues son ladrones. ¿Qué significa un samaritano? Pues es un samaritano despreciado. O sea, escogió específicamente a alguien despreciado. ¿Qué significan los levitas y los sacerdotes? Pues son levitas y sacerdotes. Pero están como representando el pueblo de Dios y el liderazgo judío. Entonces, no es que sea otro nivel, o sea, otro significado aparte, pero tiene su función dentro del cuento, del relato. Adelante. Las ovejas y las cabras podría ser una alegoría. O sea, lo que compara el reino de los cielos separa ovejas y cabras. Sí, y hay cabras tienen un significado y ovejas otra. Sin embargo, ahí es interesante porque como mezcla, no lo había pensado bien, pero mezcla lo figurativo con lo literal. Porque Jesús luego les dice, ustedes me dieron de comer. ¿Y qué significa darle de comer? Pues darle de comer. O sea, no es alegórico, no es figurativo, es literal. Entonces, y ahí es como, en un sentido, es un símil, ¿no? Porque él dice, él separará las naciones como un pastor separa las ovejas y las cabras. Entonces, como un símil extendido ahí, ¿no? Bien, es buen ejemplo, gracias. Y podríamos ir una por una y ver cómo funciona. También, como tú has apuntado muchas veces, debates ocurren por cómo definimos las cosas. Y en la universidad tenía un profesor de literatura que defendía que las parábolas son alegorías. Pero él decía que una alegoría tiene un rango de significado. A veces una alegoría, el sentido principal de la historia es otro. A veces son muchos detalles. Pero él como argumentaba que todavía como para un experto en literatura son alegorías. Pero hay un rango de significado de alegoría desde el sembrador, que son muchos detalles, hasta
como Moby Dick, creo que dijo que Moby Dick es una alegoría, pero hay muy pocos elementos de Moby Dick que son alegóricos, pero su sentido final es alegórico. Sí, y hay quienes, o sea, los eruditos parten el pie de diferentes formas, ¿no? Algunos que dicen parábolas por un lado, alegorías por otro lado. Y no me quiero meter mucho en el debate, ni soy experto en literatura, no me atrevo. Lo que estoy tratando de plantear es algo práctico, es decir, que hay un rango, hay una gama aquí, y lo que tienen en común es el lenguaje figurativo. Ahora, algunos se desarrollan mucho más extensivamente, y yo diría que estos sí son alegorías. Y otros, si quieren llamarlas alegorías, no peleo con eso, ¿no? Pero no me gustaría llamar tanto, pues a lo mejor peleo un poco, ¿no? Porque no me gustaría decir que, digamos, el buen samaritano es una alegoría en el mismo sentido que parábola del sembrador. Porque parábola del sembrador tiene muchos elementos que tienen doble significado. Y en el buen samaritano, no, es una ilustración ejemplar. Y casi no hay nada figurativo ahí, aunque cada personaje representa su clase, su grupo, pero no representa otra cosa. Pero como digo, estoy tratando de plantearlo como algo práctico, que pueden decir, ok, pues es figurativo, vamos a analizar cómo funciona la figura aquí. Bien, como siempre, algunos principios. Como siempre, hay que prestar atención a sus contextos, aun cuando aparecen en contextos distintos en diferentes evangelios. Y esto es fascinante. Si alguien escoge estudiar una parábola, y esa parábola se encuentra en otro evangelio, en otro contexto, tenemos que preguntar no solamente qué está haciendo Jesús, sino también qué está haciendo Marcos, Lucas o Juan, o no Juan, pero Mateo, Marcos o Lucas. Porque ellos están a propósito colocando en su relato esa parábola en un contexto diferente. Entonces hay que ver eso. Por ejemplo, creo que alguien quiere estudiar la sal. Y la sal, en diferentes evangelios, estos dichos aparecen en diferentes contextos. En Mateo, Marcos y Lucas. Exacto, aparecen ahí, pero aparecen en diferentes contextos y diferentes combinaciones. Entonces, algo que parece sencillo al principio, hay que analizar cómo están usando la sal, no solamente Jesús, sino también Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, este es contexto canónico. Y a veces las parábolas son autorreferenciales, se refieren a lo que Jesús está haciendo en ese momento. Entonces, este es el contexto narrativo, y esto es muy obvio con la parábola del sembrador, que Jesús está haciendo una parábola acerca de lo que está haciendo al decir parábolas. Entonces esto es fascinante porque es un círculo, es una autorreferencia, pero hay otros también. Entonces, lo que Jesús está haciendo en ese momento. Hay que tomar también en cuenta lo que la audiencia original podría haber entendido. Y este es el contexto histórico. ¿Qué podrían haber entendido ellos? Y también mantener la interpretación dentro del marco del ministerio redentor de Jesús. Es el contexto redentor histórico. Y finalmente, las parábolas se enfocan en Dios, en Cristo o su reino. Y este es el contexto teológico, cristológico. Entonces, hay diferentes contextos que tenemos que considerar aquí para no salir de los marcos legítimos de la parábola. ¿Y cómo funcionan las parábolas? Tienen las siguientes funciones que ya C.H. Dodd ha mencionado: despiertan interés, revelan y esconden al mismo tiempo, se refieren a Jesús y su reino, y producen dos principales efectos: producir fe o confirmar incredulidad. Entonces, en un sentido son de juicio, porque o confirman en la incredulidad o despiertan fe. Entonces son parteaguas
las parábolas. Dividen la congregación, los oyentes, en dos grupos. Los que dicen, ¿qué querrá decir? Y buscan, y los que dicen, ¿qué es esto? Y se van. ¿Cómo predicar las parábolas? No vivimos en la época antes de la crucifixión y la resurrección, ni estamos en el lugar de Cristo. Hay que recordar esto. Cristo hacía algo con parábolas que nosotros no debemos ni podemos hacer. Nuestra meta debe ser claridad, revelación. No debemos esconder y revelar al mismo tiempo. Esto fue un momento único en la historia de la redención. Y Jesús lo hacía para sus propósitos de autorrevelación según su calendario y propósito. No estamos en los zapatos de Jesús y nuestro propósito es simplemente aclarar, revelar. Sin embargo, debemos ayudar a los oyentes a sentir el impacto original de la parábola. Aunque no queremos que salgan perplejos, queremos que sientan la dinámica de la parábola, que habría sentido la audiencia original. Entonces, por lo tanto, no es una cuestión de explicar su significado solamente, sino ayudar a la congregación a entrar en la parábola. Yo, como joven predicador, prediqué sobre la parábola del hijo pródigo y la expliqué. Y luego me senté y luego fui con mis apuntes y escribí, creo que todavía tengo mis apuntes. Perdiste por completo el flujo narrativo de esta parábola. Porque ¿qué hice? La expliqué. Pero nadie sintió la gran emoción de esa parábola. Entonces no la prediqué bien. Nada más la expliqué. Y a lo mejor mi explicación correcta, pero seca. Entonces queremos que la gente sienta la emoción de la parábola. Una parábola interesante, a una por lo menos, que sigue funcionando como originalmente funcionó, pero en un sentido al revés, es la parábola del publicano y del fariseo. Porque en su contexto original, todos los oyentes identificaban al bueno y al malo. El bueno es el fariseo, el malo es el publicano. Y cuando Jesús menciona al fariseo, pueden escuchar los aplausos. Cuando menciona al publicano, pueden escuchar las chiflos, sí, chiflándole, ¿no? Entonces, y nosotros también, pero al revés. Nosotros, inmediatamente, porque ya sabemos algo de los fariseos, escuchamos fariseo y empezamos a chiflar. Y escuchamos al publicano y empezamos a echar gritos y porras. Y luego nos paramos, igual que el fariseo, y decimos, doy gracias porque no soy como ese fariseo. Y caemos en la trampa. Nos atrapa también esa parábola. Entonces es una parábola que sigue funcionando, pero interesante, al revés, pero sigue con la misma dinámica. Nos sentimos superiores al fariseo, que fue exactamente el error del fariseo. Pues esto es fascinante porque sigue funcionando la misma dinámica. Otras parábolas, es posible traducir otras parábolas a nuestro contexto actual para mantener el mismo impacto original. Como lo he escuchado con el hijo pródigo, de hecho se me olvidó, iba a imprimirles una copia de una versión moderna del hijo pródigo, que es impactante. De una chica que se fuga de casa, que va a otra ciudad, se atrapa en la pornografía, en la droga, se enferma, se entiende quizás por SIDA y luego ella decide regresar a casa. Y no sabe qué recepción va a tener. Entonces pues se comunica que va a llegar a casa y sube al camión y no sabe qué le va a pasar cuando llegue a casa. Y llega a la terminal de autobuses y todo el pueblo está ahí, con letreros de bienvenida, y su papá está ahí para abrazarla y recibirla de nuevo. Y me conmueve
me conmueve. Y este es el impacto original. Algo que yo perdí por completo dando mi excelente explicación de lo que significaba. Pero más bien tenemos que sentir la destitución del hijo pródigo y el gran amor del Padre. Y también, pues, el orgullo del hermano mayor es otra dinámica ahí. El buen samaritano también, traducirlo, porque nuestro problema es que, otra vez, no entendemos quiénes son los buenos y los malos del contexto original. Buen samaritano, para nosotros es el buen samaritano. Para un judío, buen samaritano, o sea, pues, ¿qué es eso? No se puede. No se puede. Contradicción. Él es el malo. Entonces, si el levita y el sacerdote, ellos son los buenos. Y es escandalosa la parábola. Porque, pues, el buen samaritano. Es escandaloso. Entonces, traducirlo en algo actual sería, pues, El católico y el cristiano. exacto, ¿no? O sea, poner algo como bajaba de Guadalajara a Zapopan, o subía, como dicen aquí, ¿no? Porque subes del centro de Guadalajara. Pues un señor y cayó en manos de zetas, ¿no? Y lo golpearon y lo robaron y lo dejaron ahí. Y luego pasa primero un cura católico. Y luego los evangélicos van a decir, pues eso sí, ¿qué va a hacer él? O sea, así, ¿no? Y luego, y no hace nada. Pues sí, o sea, los evangélicos orgullosos. Y luego pasa un pastor presbiteriano. Y pasa por el otro lado de la calle. Y ahora la audiencia está diciendo, nuestra audiencia está diciendo, chispas. Y luego pasa uno de estos narcos con quien nuestro amigo Paul está trabajando ahí en el centro. Y él vende drogas en la esquina. Y él ve a ese señor golpeado y le tiene misericordia. Y lo lleva al hospital, o la Cruz Verde, o lo que, o sea, y tú puedes llenar los detalles. Ahora estamos empezando a sentir el impacto original de la parábola, traduciéndola en contexto que realmente recrea el impacto y la dinámica original. Y a veces esto se puede hacer. Y parte de la dinámica de la parábola es un llamamiento a acción o decisión. No siempre, pero algunas sí. Algunas son más informativas, pero muchas son llamativas. Son llamamientos a hacer algo, a responder. Y en nuestra predicación de las parábolas, este elemento debe estar ahí. Ahora que hay un parteaguas aquí. ¿Quién fue prójimo para el que fue robado? Y ni puede pronunciar la palabra samaritano, ¿no? Dice, pues, el que le tuvo misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, ahí es un llamamiento fuerte. ¿Qué hago? Entonces, a la medida que sea posible, capturar otra vez la función original de las parábolas. Bien. Último tema son los milagros, pero de las parábolas, ¿alguien quería intervenir? Sí. En la parábola que acabas de mencionar del prójimo, si revisamos un poco la parábola, dice quién es el prójimo, se refiere propiamente al que ayudó, al que estaba mal, y a veces nosotros entendemos el prójimo como cualquiera que sea que nosotros tenemos que ayudar. Sí. Pues de quién fue su prójimo. Entonces el que lo ayudó y lo curó, entonces más bien hace referencia a que el prójimo es el que te ayuda. Y nosotros muchas veces ve y haz lo mismo tú, pero ¿quién es nuestro prójimo? El que nos ayuda, en el caso de que estaba asaltado. O sea, si la lees es algo, no sé, pero nosotros decimos, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo?
no es el que viene y me ayuda, o es el que yo debo de ir a ayudar. Es muy buena, sí, estás apuntando que hay un tipo de reversión ahí de papeles, ¿no? Porque primero él quiere decir, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? O sea, Jesús dice, ama a tu prójimo. Perfecto. Yo cumplo, quiero saber cuál es el círculo limitado de las personas a quienes yo debo ayudar. Y Jesús les voltea la tortilla, ¿no? Es cierto, no me he fijado mucho en eso, porque él dice, pues no enfocarte en, pues limitar a los que debes ayudar. Entonces, ¿quién es el prójimo? Es el que ayuda. Exacto. En el caso de la parábola de decir quién es el que fue su prójimo, y como tú bien dices, ni siquiera dijo el samaritano, dijo el que fue y se compadeció de él. Entonces el prójimo, y cuando Jesús dice ama a tu prójimo, entonces ahí como suena, entonces ama a tu prójimo, ¿no? Ama al que te ayudó a ti, o a ese círculo limitado que tú te refieres, o amplio, que puede ser cualquier persona, pero que nosotros ayudemos, no esperar que alguien nos ayude. Sí, es interesante que como les volteó la cosa ahí, ¿no? Para quitarle de la idea de que, pues, él sí es, él no es. O sea, es tú, sé prójimo tú, ayudando a quien sea. Muy bien, muy interesante. O sea, esto es entrar en la dinámica de la parábola y ver cómo funcionaba. Las parábolas son sorprendentes, y ahí es algo sorprendente, porque Jesús en un sentido no contestó la pregunta. O sea, la respuesta fue una sorpresa. Y tratar de capturar algo de esto en la predicación de las parábolas. Antes de Jesús en alguna parte, bueno, no me acuerdo yo, pero es muy interesante ver cómo Jesús enseña de esa forma. ¿Por qué enseña de esa forma y no lo dice directo? ¿Por qué nos hace que lo pensemos, ¿no? Como que nos mete a que nosotros lo descifremos, ¿no? Que pues, no, porque decir el reino de Dios es, pues yo te digo, y si lo aceptas, y si no, no, y te mueres, ¿no? Pero si lo dice de esa forma como alegórica, como más coloquial, como más de cuento, como más, pues más fácil de entender, ¿no? Es como que tú la piensas, ¿no? Te contestaste, o sea, es para que tú la pienses, sí, o sea, para que... Pero es interesante porque Jesús lo utilizó, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Y va de acuerdo con la idea de autorrevelación según su calendario, va de acuerdo con la idea de poner en tu cancha la pelota y que tú decidas llamarte a que tú actúes con lo que tienes y ahí poner la responsabilidad. O sea, el que tiene, a él se le dará más. Al que no tiene, aún lo poco que tiene, pues se le quitará. O sea, entonces está poniendo la responsabilidad. ¿Qué tienes? ¿Entendiste? ¿Poco? ¿Mucho? Pues corre con lo que tienes. Entonces se está poniendo responsabilidad en nosotros, los oyentes. Y yo creo que, bueno, ya lo habías dicho tú, que sin quitar la responsabilidad del ser humano, también de alguna manera yo entiendo que refleja todo el contexto de la soberanía de Dios y de los míos. O sea, estos son los míos y yo los elegí, yo los llamé. O sea, sin dejar a un lado la libertad de elección, o sea, la responsabilidad que el hombre tiene. Pues, pero yo ahí veo también la soberanía de Dios, que dice, estos son los míos y yo quiero revelarles a ellos y no a otros. O sea, sin dejar a un lado la responsabilidad del hombre. Exacto, porque es como cuando alguien sí capta, dar gloria a Dios. O sea, te ha sido dado por Dios entender. No te dice, qué inteligente eres. O sea, es tu responsabilidad de entender, pero el entendimiento viene de Dios. Entonces ahí son esas dos vías que van paralelamente. Milagros, ¿qué son? Milagros son demostraciones de poder que autentifican a Jesús como el Mesías. Al mismo tiempo son los más complicados. Es definición sencilla. Son más complicados porque si esto fuera todo, no se explicarían otros detalles. A veces Jesús rehusó hacer milagros cuando aparentemente habría ayudado su causa. Él podría haberse sacado de problemas, a veces simplemente diciendo, ¿quieren ver? Ahí está la demostración. Y cuando era presionado a hacer, él rehusaba hacer milagros.
A veces intentaba esconder el efecto de su milagro y a veces incluía elementos adicionales que no tenían que ver con demostraciones de poder. Entonces no son simplemente demostraciones de poder. Tocar al leproso no es demostración de poder. Interactuar con los suplicantes. A veces ahí pobrecitos están, sufriendo y él está interactuando con ellos, preguntándoles. Al hombre que está ahí acerca de la tina o la fuente, ¿quieres estar bien? Y a lo mejor era la pregunta, a lo mejor hay enfermos que no quieren estar bien. Entonces él dice, ¿quieres estar sano? Y él dice que sí. Tiene mucho tiempo ahí, a lo mejor ni siquiera quiere. Y los ciegos vienen, o los invidentes vienen con él. Y él les pregunta, ¿qué quieren? En un sentido es obvio, pero él quiere que ellos expresen. Entonces hay cosas humanas ahí, de interacción humana, que no tiene que ver con simplemente demostrar poder. Mandar a lavarse con algo, pasos que son como además, que son cosas que pueden estar apuntando hacia otro elemento, no solamente de poder. Hacerlo el sábado, hacer un milagro un sábado, que era como una provocación. No solamente demostrar poder para sanar, sino también autoridad sobre el sábado. Entonces otra lección adicional. Así que revelan más, no solamente de poder, revelan más acerca de Dios y o Cristo que su mero poder. Puede ser que demuestran que compasión, pues interés humana, simpatía, señorío sobre el sábado, soberanía en cuanto a su autorrevelación cuando rehusaba hacerlo. Entonces puede revelar más que simplemente poder. Y aquí, igual que con las parábolas, hay una gama de milagros sencillos hasta narrativas extendidas que relatan un milagro. Por ejemplo, hay como, no sé cómo llamarlos, semimilagros, cuando Jesús sabe los pensamientos de otros. Y aquí no es como demostración de poder en un sentido, pero luego muchas veces dice, Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, dijo. Y para ellos habría sido impactante, diciendo, pues, ¿cómo sabe lo que estamos pensando? Pero no se categorizan a veces como milagros, pero es algo milagroso. Hay milagros relatados en un versículo. Jesús restauró la oreja del siervo. Y no explica, no elabora, simplemente tocó y ya. Y hay milagros, narrativas extendidas, como la liberación del demoníaco Geraseno. Es toda una explicación. O el invidente en Juan 9, que es una narrativa larga. ¿Y qué son? Son testimonios que requieren una respuesta, igual que las parábolas. Y anticipan el mega milagro, la resurrección. Entonces estos son, ¿qué son? Y vamos a analizar un poco más. ¿Cómo funcionan? Cómo las parábolas a veces vienen con explicaciones y a veces no. Por lo tanto, requieren que los testigos luchen con sus significados. Entonces son paralelos los milagros y las parábolas. ¿Qué querrá decir? A veces se explica, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Es la explicación. Yo te digo, levántate. Ahí tenemos la explicación. Pero otras veces no hay explicación. Simplemente hace el milagro y, pues, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué quiere decir? Y llaman a los testigos a responder a la evidencia. Vamos a ver como en Juan 9, 32. Perdón, estoy en Hechos. Juan 9, 32. Dice, desde la eternidad nunca se ha escuchado que ha abierto alguien los ojos de un hombre nacido invidente. Entonces el mismo sanado está diciendo a los líderes religiosos, pues, ¿qué piensan? Tienen que reaccionar a esto. Jamás se ha escuchado eso, jamás ha acontecido.
¿qué piensan ustedes? Él está como volteándoles la cosa, ellos interrogándolo, y él diciendo, a ver, ustedes, explíquenlo. Esto requiere una respuesta. Además, aumenta la responsabilidad de los oyentes. Entre, pues, más tienes, más responsabilidad también tienes. Juan 15, 24. Dice, si las obras no... si no hubiera hecho las obras si no hubiera hechos que nadie jamás ha hecho, no tendrían pecado. Entonces está diciéndoles, yo he hecho obras que nadie jamás ha hecho, y esto pone responsabilidad en ustedes. Si no las hubiera hecho, no tendrían responsabilidad, pero ya tienen responsabilidad. Entonces aumentan la responsabilidad. Y también aumentan la fe o confirman la incredulidad. Y aquí la dinámica en Juan 9 con el invidente sanado, ahí es muy obvio. Porque el invidente va creciendo en entendimiento y fe, y los líderes van creciendo en incredulidad y en ceguera. ¿Cómo leerlos? Existen los mismos extremos que con las parábolas, elaboración extremosa o simplificación extremosa. Y pueden tener un punto principal o pueden expresar más de una verdad. La sanidad del paralítico enfatiza tanto poder para sanar como autoridad para perdonar. No hay un punto, hay dos puntos. La sanidad del leproso enfatiza no solo poder, sino compasión. Lo tocó antes de sanarlo. La sanidad del hombre nacido invidente es un testimonio contra la ceguera espiritual de los líderes. La liberación del demoníaco Geraseno apunta hacia el amor de Dios para las naciones. Porque hay dinámicas ahí que existen en esa sanidad que no existen en otros relatos. Como ve y dile a todos lo que pasó. Entonces aquí es anticipando, ve a todas las naciones y diles de la salvación. Algunos principios. Hay que buscar evidencia contextual en los dichos o las acciones de Jesús para entender el milagro. A veces hay pistas contextuales. Juan 6. Jesús alimenta a la multitud y luego habla del pan del cielo. Entonces ahí es pan comido, la interpretación, porque es fácil. Él nos da la pista. O sea, hace el milagro y luego da la explicación. Aquí les alimento. Ahora les digo quién soy. Soy el pan del cielo que da vida eterna. Hay que pensar en lo que los testigos originales podrían haber entendido a la luz de asociaciones con elementos en el Antiguo Testamento. Pan, agua, lepra. Entonces tenemos que ponernos en sus zapatos veterotestamentarios para entender lo que ellos habrían hecho en cuanto a asociación. Y algunas asociaciones muy obvias. Cuando convirtió agua en vino, y dice Juan específicamente, usó las vasijas que los judíos utilizaban para sus ritos de purificación. Entonces él hace la conexión ahí, pero aún sin eso probablemente un judío habría hecho la conexión. Él nos ayuda a los gentiles a hacer la conexión, pero pues ¿qué habrían entendido los judíos sobre todo? Y ¿qué habrían entendido los originales lectores? Y es otra audiencia. A ver, entonces la audiencia original del milagro es una. La audiencia original de Marcos es otra. Y hay que preguntarnos qué podrían haber entendido la audiencia, los testigos originales del milagro, y luego qué podrían haber entendido los lectores original del relato del milagro, porque son dos audiencias, a lo mejor traslapadas, pero dos audiencias diferentes. Y lo que los lectores originales podrían haber entendido, que a lo mejor los testigos originales no podrían haber entendido, es la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Pues los lectores tienen ventaja de poder
ver que esto se cumplió, o este milagro estaba apuntando hacia algo mayor, que es el mega milagro, que es la resurrección. Y debemos leerlos a la luz de la historia y propósito de la redención, que es sanidad y restauración cósmica. Entonces tiene su referencia inmediata, pero una resurrección de un niño apunta hacia la resurrección del Hijo de Dios, y la resurrección del Hijo de Dios es primicia de la resurrección de la humanidad redimida, y que es parte de lo que va a ser una renovación cósmica de toda la tierra. Entonces aquí tenemos que proyectar hacia adelante, no solamente hacia atrás para encontrar asociaciones, sino hacia adelante para ver hacia qué apuntaba. ¿Cómo predicarlos? Igual que con las parábolas, hay que ubicarnos históricamente en la época después de la crucifixión y resurrección. Los milagros funcionaron en su momento para testificar sobre la identidad de Jesús. Esto ya está establecida, ¿no? O sea, no tienen que convencernos, a lo mejor, a nosotros por lo menos, de la identidad de Jesús. Entrando la Biblia en un lugar nuevo, sí, tienen que convencerle, y los milagros siguen con esa función, pero ya nos convenció de que ya pues sabemos quién es. Anticiparon el mega milagro de la resurrección. Entonces, por un lado, debemos pedir y esperar grandes manifestaciones del poder de Dios. Pero por el otro lado, debemos reconocer que estas manifestaciones pueden tomar otras formas. Y a veces los predicadores cargan con hacen una identificación una a una entre los originales y nosotros. Cristo resucitó a los muertos, pues, y a veces es cruel. Tu hijo murió, pero pues voy a orar y Cristo va a resucitarlo. Y he escuchado, no tanto eso, pero a veces cuando alguien está enfermo, o sea, si tienes fe suficiente, como en el Evangelio, Cristo va a hacer exactamente lo mismo. Y yo digo, momento, Cristo puede hacer exactamente lo mismo si quiere, y vamos a pedir por sanidad. Sin embargo, pues estamos en otra época en un sentido. Los milagros funcionaron temporalmente para testificar y establecer quién es. Ahora Jesús está haciendo cosas mayores por medio de su Espíritu, morando en su pueblo, evangelizando todas las naciones. Y por lo tanto no debemos como necesariamente enfatizar que Jesús va a hacer exactamente la misma manifestación, cuando esa manifestación podría haber sido una manifestación única para el momento. Entonces los principios enseñados en los milagros siguen vigentes para los creyentes de hoy. La compasión, la autoridad para perdonar pecados, el señorío de Cristo sobre los elementos, sobre el sábado, sobre los demonios. O sea, los principios siguen vigentes, pero no debemos insistir que sean exactamente las mismas manifestaciones, porque esto puede cargar al pueblo de Dios con expectativas no solamente irrealistas, sino desilusionadoras si no se cumplen exactamente de la misma forma que se cumplió en los milagros originales. Bien, trabajos próximos. Examen final en 8 días, cubriendo el material de las lecturas y las conferencias. Y tienen hasta el 13 de marzo para entregarme sus ensayos finales. Entonces tienen 15 días para sus trabajos finales, sus ensayos finales. 4 de ustedes me han dado sus planes de sus ensayos finales, los otros no me han dado, entonces queda pendiente. Y los próximos 2 cursos son los libros históricos del Antiguo Testamento los miércoles, y Hechos y las cartas de Pablo los sábados. Y ha sido un placer estar con ustedes para este curso sobre los evangelios.